Queremos darle gracias al Señor en esta noche porque nos permite continuar con este estudio del libro de Hebreos que es tan precioso porque el Señor nos está guiando a que Él es el que es sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Y hemos visto desde el comienzo de este libro que Él es superior a Moisés, a Abraham, a todos los profetas, a los ángeles. Y en la clase pasada hemos estado viendo que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él es nuestro intercesor en los cielos, nuestro abogado. Y qué importante es conocerle al Señor de esta manera, porque Él tiene, ¿verdad?, sus ojos y su interés en que la obra de Dios continúe día a día en cada uno de nuestros corazones. Y una de las cosas que estábamos viendo la semana pasada era que el Señor Jesús ha sido declarado sumo sacerdote, pero no de acuerdo a la ley, como veíamos la ley de Moisés, sino declarado por Dios. Dios lo ha escogido, ¿no? En la ley fueron escogidos los sacerdotes de la casa de Aarón, de la tribu de Leví, pero a Jesús lo ha designado Dios como sumo sacerdote eterno. Y una de las cosas que habíamos visto es que este sumo sacerdote que es Cristo es el que nos convenía, dice la palabra, nos convenía, porque es un sacerdote que es eterno. Ya no es como los sacerdotes del tabernáculo, de la ley, que se sucedían unos a otros e iban muriendo porque llegaba el tiempo y se sucedían de generación en generación, sino que Cristo es eterno. A Él no lo va a suceder ya nadie. Él permanece. Su cargo es intransferible. No era como los sacerdotes humanos. Otra cosa importante que vimos es que a diferencia de esos sacerdotes en el tabernáculo y luego en el templo, es que los sacerdotes en el tabernáculo continuamente estaban dando sacrificios, sacrificios que solo cubrían los pecados, porque no eran perfectos. La ley nada perfeccionó. La ley era solo una sombra. El verdadero sacrificio vino en Cristo Jesús. Él fue el sumo sacerdote y él fue el sacrificio perfecto, suficiente, eficaz para nuestras vidas, ¿no? Él fue el sacrificio perfecto. Y vamos a comenzar en esta tarde en Hebreos 7:23. Vamos a volver a leer esta porción en Hebreos 7:23. Voy a leerlo del 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ese sumo sacerdote nos convenía, era lo más apropiado, lo más excelente para nosotros. Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese sumo sacerdote es el que nosotros tenemos hoy en Cristo en los cielos. Qué importante. Ya no es como esos sacerdotes del antiguo pacto, ¿verdad? Que eran débiles hombres que también pedían perdón por sus pecados y luego por los del pueblo. Y eran sacrificios que nunca terminaban de hacerse porque eran imperfectos, insuficientes. Cristo es ese sumo sacerdote que nos conviene, que es nuestro y está en los cielos. Y dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí lo tenemos en su función sacerdotal. Él salva eternamente, pero nos continúa salvando porque Él es aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y completamente, ¿verdad? Enfocado en que esa obra que sí ha comenzado en nuestras vidas se continúe haciendo hasta el fin. Se continúe haciendo hasta el fin. Vimos que Él en ese oficio de sacerdote también iba unido a poder entrarnos en el nuevo pacto. Ese oficio sacerdotal y el nuevo pacto van de la mano. Y que él, ¿verdad? Nos había introducido en una mejor esperanza, que lo que había antes. Más excelente, tan excelente que nos ha acercado completamente a Dios por medio de su sangre, del sacrificio de sí mismo. Ahora vamos a pasar entonces al capítulo 8. Gracias, Señor. Al capítulo 8. Dice en el capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El punto principal, el centro de esto que venimos diciendo es que Jesús ha entrado al cielo mismo. Miren, hermanos, qué precioso, qué importante. Los sacerdotes, según el antiguo pacto en el tabernáculo y luego en el templo, entraban a un santuario terrenal levantado por hombres y ahí hacían sacrificios de becerros, de machos cabríos, continuamente, día tras día, año tras año, teniendo que pedir primero perdón por ellos mismos y luego por el pueblo. Pero Jesús ha hecho una obra tan grande y eterna. Y quiero que veamos la diferencia, porque tenemos que apreciar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo de tal manera, poder verlo a Él como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor en los cielos, continuo, los 7 días, las 24 horas.
es continuo. Y Él no ha entrado a un tabernáculo hecho por manos de hombres. Él ha entrado al cielo mismo a presentarse por nosotros al Padre. Al cielo mismo. Nosotros en la fe entramos con Él también en esos lugares celestiales donde moramos con Él en Cristo Jesús. Y Él ha entrado al cielo. Y Él se ha sentado a la diestra del Padre. Esta es una diferencia muy grande, porque los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo, nunca se sentaban. Su labor era siempre de pie. Su labor era siempre de pie. No había descanso, eran continuos. Pero Jesús ha hecho una sola obra, la obra de la cruz. Y su sacrificio es uno solo y para siempre. Y ha entrado a sentarse a la diestra. La diestra de Dios es el lugar más alto que se pueda ocupar. Es el lugar más alto. Él está a la diestra. Él es Dios. Y Él ha tomado una posición, se ha sentado. ¿Sabe por qué? Porque ha terminado toda la obra que Él tenía que hacer. Qué importante es conocer esto, hermanos, porque el Señor está sentado. Esa es su posición en los cielos. Glorioso Señor, ha entrado al cielo mismo, está a favor nuestro y Él está sentado. Todo ha sido consumado, todo ha sido terminado, todo ha sido llevado a cabo conforme a la voluntad del Padre por medio de su Hijo amado. Y esa función de sacerdote es tan importante para nosotros hoy, porque el Señor realmente está a favor nuestro y no hay nada, ¿verdad?, que pueda venir contra un hijo de Dios, que no podamos tener presente al Señor mismo abogando por nosotros. Usted sabe lo que es eso, hermano, la grandeza de tenerlo a Él sobre nuestras vidas. Por eso cuando el Salmo dice que Él está sobre nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, dentro de nosotros, Él nos cubre y está intercediendo por nosotros. Dice continuamente. Yo quiero ir contigo en esta noche y vamos a ver un poquito más esa obra de intercesión que Él tiene a favor nuestro en los cielos y que es permanente. Aún si acaso alguno de nosotros alguna vez se siente que Dios nos está acordando de nosotros, que Dios no nos está prestando toda la atención que nosotros quisiéramos, pues estamos equivocados, porque aquel que ha creído, que ha puesto su fe en Cristo, en esa obra en la cruz, en su sangre derramada, aquel que ha nacido de nuevo es de Cristo y su obra intercesora es a favor de ese corazón y a favor de cada uno de nosotros. Y eso hay que tenerlo presente, hermanos, y conocerlo y descansar en el Señor y sentirnos confiados plenamente en nuestro Señor Jesucristo, que vive para interceder por cada uno de nosotros, que vive esa vida indestructible, la cual la levantó en el poder de la resurrección y que ha regresado a los cielos, vive para interceder por nosotros. Y esa es la vida que tenemos tú y yo. Vamos a ir a Romanos 8, verso 31. Deje marcado ahí en Hebreos para poder regresar. Romanos 8, 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos acusará? Él es el que nos ha vestido de su justicia. No es nuestra, es la de Dios. Más bien, Él nos ha lavado, Él nos ha cubierto, nos ha dado su justicia, la justicia de Dios que es Cristo Jesús. Él nos justifica. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Él es el que murió, Él es el que resucitó y Él es el que está a la diestra del Padre y Él es el que intercede por nosotros. Ahora, la figura no es que Jesús está rogándole al Padre por cada uno, no. Él está sentado. Él está sentado en descanso, pero está a favor nuestro, para que esa obra eterna que Él ha comenzado continúe, para que esa obra que su Espíritu está haciendo gloriosamente en nuestros corazones continúe, para que su luz continúe en aumento, para que nosotros sigamos siendo transformados por su Santo Espíritu a Cristo Jesús, a nuestro Señor, para nosotros poder seguir siendo santificados, más y más apartados para Dios. ¿Qué es santificación? Apartarnos para el Señor. ¿Qué es la obra de santificación? Ser más y más apartados para Cristo y sus propósitos. Jesús está a favor, intercediendo que todo eso se lleve a cabo en nuestras vidas, amados hermanos. Qué glorioso es este ministerio de nuestro Señor Jesucristo en los cielos, por su iglesia, por su pueblo, por los redimidos, por los que somos de Cristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Él está en ese trabajo de mediación por nosotros. Vamos a ir a un verso más en Primera de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Aquí también tenemos a nuestro gran intercesor. Voy a leerlo. 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es nuestro abogado. ¿Cuántos necesitamos un abogado hoy? Lo necesitamos continuamente, pero lo tenemos a favor nuestro. Un abogado es aquel que se interpone entre aquel que está defendiendo y aquel, ¿verdad?, que tiene que dar el juicio sobre eso. Pero Él es nuestro abogado celestial a favor nuestro y Él es uno con el Padre. Tenemos el favor de Dios.
Gloria al Señor, qué precioso. Y dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Todo lo que el Señor ha llevado a cabo, amados hermanos, todo lo que Dios ha hecho con nosotros es con un eterno propósito para nosotros ser de Él y continuar siéndolo cada vez más. Y Él está obrando en nuestras vidas continuamente y está a favor nuestro y es de nosotros reconocerle al Señor y darle ese lugar en nuestra vida y agradecer por lo que Él hace hoy a favor de nosotros, de nuestro poder continuar en este caminar, en esta carrera espiritual. Se lo debemos a Él, a su gracia, a su favor, al llevarnos día a día de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántas luchas tenemos nosotros los creyentes? De muchas maneras. ¿En cuántas situaciones cada uno de nosotros nos encontramos que necesitamos salir, que necesitamos avanzar? Y ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Esto debe llenar nuestros corazones de profunda confianza, que nuestra fe siga creciendo y que podamos honrar a Dios con creerle cada día más, que Él nos ayuda, que nos está dando cada vez más luz por medio de su palabra, por medio de su espíritu, para nosotros crecer, conocerle, avanzar y nos está capacitando, ¿verdad? Por medio de la oración, de la intercesión, nosotros también nos presentamos a Él y queremos aprender a agradecerle cada vez más, a tener acción de gracias en nuestros corazones, porque muchas veces estamos continuamente pidiéndole por nuestras necesidades y eso está bien, pero qué bueno también agradecer por todos sus favores y sus misericordias. Y quiero ver un verso más, hermanos, que lo acabamos de leer. Vamos a regresar a Hebreos, pero lo acabamos de leer aquí en 7:25. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es un servicio continuo. Es un servicio continuo. Por eso cuando Hebreos 4 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar ayuda oportuna, para el socorro oportuno. Hermanos, qué afortunados somos que tenemos ese trono abierto. Él subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y nosotros tenemos entrada. Por la sangre del Cordero tenemos entrada a Él. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, vivimos en su presencia y podemos acudir a Él continuamente para hallar esa ayuda exacta en el momento exacto. Por eso podemos saber y conocer a nuestro Dios, que Él nunca llega tarde a ninguna de nuestras situaciones, que Él nunca llega fuera de tiempo. Él es exacto en su ayuda, en el socorro. Él es nuestro socorro. Por eso dice el Salmo, he puesto mi socorro en alguien que es poderoso, porque es por medio de su Hijo amado que nosotros encontramos esa ayuda exacta en el momento oportuno, ni antes ni después. Le damos gracias al Señor y le damos gloria al Señor por todo lo que Él hace. Vamos a regresar a Hebreos 8, verso 3 y verso 4.
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Los sacerdotes en el antiguo pacto tenían que dedicarse a hacer, ¿verdad?, sus oficios de sacerdotes, a atender al tabernáculo. Los panes de la proposición tenían que ser cambiados todas las mañanas, todas las tardes tenían que ser llenadas las lámparas del candelabro. El altar del incienso tenía que ser puesto el incienso en la mañana y en la tarde y prenderlo para que subiera el aroma que representaba la adoración y las oraciones de esos sacerdotes que entraban a tener comunión, ¿verdad? En Cristo, en el Espíritu, ellos tenían comunión, pero eso representaba la adoración al Señor. Ellos tenían sus oficios y hemos dicho varias veces que solo los de la casa de Aarón. Así que lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Es que Cristo, como sumo sacerdote, también tenía algo que ofrecer. ¿Y qué fue lo que él ofreció? Él ofreció el sacrificio de sí mismo. Él lo que ofreció fue el sacrificio de sí mismo. Los sacerdotes en el antiguo pacto eran los sacrificios de los corderos, de los terneros, de los machos cabríos. Pero Jesús, si hubiera estado acá en la tierra, no hubiera podido ser sacerdote, porque él ni siquiera era de la casa de Aarón, ni siquiera era de la tribu de Leví. Pero él vino de Judá y tenía algo que ofrecer. ¿Sabe qué era lo que tenía que ofrecer? A sí mismo. Él fue el sumo sacerdote que ofició su sacrificio, un sacrificio perfecto. Y lo que la palabra nos está diciendo es que todo lo que fue antes de Cristo, todo lo que fue antes de Jesús, era solo una figura y una sombra que apuntaba a lo verdadero que iba a venir en Cristo Jesús. Qué importante es eso, hermanos, porque la sombra puede reflejar a la persona, ¿verdad? Usted mire su sombra, refleja su persona, pero no es su persona. Era solo eso, una sombra. Lo verdadero, la esencia iba a venir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice figura y sombra. Igual una figura puede ser algo dibujado o una estatuilla puede representar a la persona, pero no es la esencia de la persona. Todo eso solo apuntaba a cuando viniera Cristo, en el cual todo iba a ser llevado a cabo y perfeccionado, porque así el Padre quiso que fuese por medio de Jesús, el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Y esa figura y sombra se hizo realidad en Cristo Jesús. Por eso es que por medio de su muerte y de su resurrección, Dios ya había declarado proféticamente, como lo vimos en el Salmo 110, que Él sería sumo sacerdote para siempre, para siempre. Así que con su resurrección, ¿verdad? Y su ascensión a los cielos, Él es no solo el nuestro sumo sacerdote, sino que nos entra en el nuevo pacto,
Y esto es muy importante, amados hermanos, porque hoy tú y yo vivimos en el nuevo pacto. No es que vamos a vivir, no. Hemos entrado en ese pacto de gracia, hemos entrado en ese pacto que no es condicional, sino incondicional. Por medio de Jesús hemos entrado también en un nuevo pacto. Dice el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él es nuestro sumo sacerdote y por medio de ese sacrificio de sí mismo nos ha dado entrada en un pacto que es mucho más excelente que el antiguo. Hasta que Jesús vino, estábamos en el antiguo pacto, pero después de su obra, de su muerte, su resurrección, Él nos entra por medio de su muerte y su resurrección en ese nuevo pacto, que es un mejor pacto. Un mejor pacto basado en mejores promesas. Y ahí es donde hemos entrado tú y yo. Y queremos conocer este pacto, un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto incondicional, un pacto del poder de su Santo Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Queremos conocer lo que hemos recibido en Cristo Jesús, en ese nuevo pacto. ¿Sabe para qué? Para vivirlo cada día más. A veces no lo vivimos más porque no lo conocemos, pero mientras más lo conocemos, más nos apropiamos de esa verdad que ya es nuestra y de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y en lo que Él ya nos ha introducido, y podemos vivirlo más y más. Y le damos gloria al Señor. Ahora, ese sumo sacerdote en los cielos que también nos centra en este nuevo pacto, es un pacto mucho más excelente, pero que ya había sido anunciado antes también. Vamos a leer en Hebreos 8:7. En Hebreos 8:7, aquí estamos entrando ya en el nuevo pacto, amados hermanos. Y es muy importante tomar nota de los versos para poder ir una y otra vez y que esa palabra quede escrita en nuestros corazones, grabada, aprenderla, creerla, que sea nuestra realidad, que nosotros vivimos en esa realidad del nuevo pacto, porque Dios ya lo ha hecho en nuestros corazones. Dice el verso 7, voy a leer del 7 en adelante. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí el Señor anunciando. Mientras estaba vigente el antiguo pacto, Él estaba anunciando ya un nuevo pacto en el cual íbamos a entrar nosotros. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto entra en vigencia con Cristo Jesús. Y vamos a acordarnos que esta carta fue escrita a los hebreos, que ya se habían convertido al Señor, pero querían regresarse a los ritos judaicos y a cosas del judaísmo de las cuales ya ellos habían salido, habían entregado su corazón al Señor, muchos de ellos convertido genuinamente al Señor, pero de nuevo querían volverse atrás. Y el autor de Hebreos les está diciendo, mira, esto en Cristo Jesús es mucho mejor, es más excelente. Y les voy a decir por qué. Primero, que ese nuevo pacto ya había sido anunciado por el Señor. Ya Dios lo había anunciado. Esta porción que estamos leyendo, no vamos a ir ahí esta noche, pero sí te quiero pedir que lo puedas anotar para que tú puedas ir a Jeremías. En Jeremías 31, del 31 al 34, está exactamente la porción que hemos leído, ¿no? Que el Señor iba a traer un nuevo pacto, no como el pacto que había hecho con los padres anteriormente, sino uno mucho más excelente. Y aquí empezamos a ver muchas de las diferencias de ese nuevo pacto. En el antiguo pacto, aquí en el verso 10, en el antiguo pacto, la ley fue escrita en las tablas de piedra. Pero dice que en este nuevo pacto que él estaba anunciando, ya en Jeremías está esta porción, ese nuevo pacto iba a ser escrito en las tablas del corazón. Qué importante, amados hermanos. ¿Podemos entender eso? Que cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón a Dios, hemos recibido por la fe a Cristo, hemos creído en su obra preciosa para salvación nuestra. Viene el Espíritu de Dios y Él va a escribir en nuestros corazones sus leyes, sus principios, lo que es de Dios va a ser escrito en nuestros corazones. Eso produce un deseo por Dios y el querer vivir en esas leyes, en esos principios del Señor. Ya no va a ser externo, ya no va a ser escrito en esas tablas de piedra, ahora es en nuestros corazones. Gloria al Señor. Cuán grande es lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, amados hermanos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Él escribe, Él sella nuestros corazones. Por eso el libro de Efesios dice que el Espíritu de Dios nos ha sellado desde el día de la redención. Somos de Él, nos pone un sello. Somos de Él, somos su pueblo, pero Él también es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro todo. Y esas leyes han sido escritas y siguen siendo escritas en nuestros corazones, amados hermanos. Queremos conocer la grandeza del Espíritu de Dios que nos ha sellado, que somos de Él y que todas esas leyes de Dios, esos principios del reino, ¿verdad? Él los escribe en nuestras vidas, en nuestros corazones, para nosotros poder vivir en ellos, para poder caminar en ellos, caminar en Cristo, quien se hizo camino para nosotros poder
estar en esta vida hoy y conocer la verdad, esa verdad que nos libera, nos hace libres. Queremos ser libres por medio de la única verdad que es Cristo Jesús. El verso 11 nos marca otra diferencia. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, porque todos me conocerán. ¿Cómo era en el antiguo pacto? El Espíritu de Dios era enviado a una vida o a dos que eran tocadas y eran usadas por Dios como profetas, dando el mensaje de Dios al pueblo. No todos tenían el Espíritu Santo, pero en el nuevo pacto, ese Espíritu de Dios ha venido a cada uno de nosotros. Hermanos, que podamos apreciar cómo Dios mismo ha venido por medio de su Espíritu a nuestros corazones. El Espíritu de Dios es Cristo mismo. Y Él ha venido y por medio de ese Espíritu nosotros podemos conocer al Señor, podemos entender lo de Dios, podemos glorificar a Dios, lo glorificamos por medio de ese Espíritu. Entonces, lo que está diciendo acá la palabra es que cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu, le podemos conocer. Qué importante. Pues queremos conocerle más y queremos conocerle más por medio de su palabra bendita. Y lo tercero que nos está mencionando en esta porción, a diferencia del antiguo pacto, es que Él iba a perdonar los pecados y nunca más se iba a acordar de ellos. Ahora vamos a acordarnos en el antiguo pacto. Los pecados solo eran cubiertos por la sangre de los sacrificios. Vez tras vez, esos sacrificios solo cubrían el pecado. No quitaban la culpa del pecado tampoco. Al siguiente año se volvía a llevar a cabo. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio o el arca, ¿verdad? Sobre el asiento del arca, el asiento de la misericordia. Y él rociaba esa sangre por sus pecados y luego por los del pueblo. Pero con el sacrificio de Jesús, él tenía algo que ofrecer y él ofreció su propio sacrificio. Ese sacrificio perfecto, suficiente, porque no hay nada que agregar y no hay nada que quitar. Eficaz, lava los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre de Jesús lava todo pecado y quita la culpa del pecado de nuestras conciencias. Nos libera completamente. Nos hace, así como dice Isaías, que si los pecados fueran rojos como el carmesí, nos hace como blanca lana. Su sangre poderosa quita para siempre los pecados y dice que nunca más se acordará de los pecados y de las iniquidades. Gloria, gloria al Señor. Bendito Cordero de Dios. Bendito Cordero de Dios. Así que en esta porción estamos viendo tres cosas muy importantes del nuevo pacto, porque hay más y las vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Pero en esta porción, en ese nuevo pacto que estaba anunciado y que nosotros hemos entrado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos entra en ese nuevo pacto que es un pacto de gracia, es un pacto de su amor. Ya las leyes de Dios no están en tablas de piedra, están en nuestros corazones.
el mismo Espíritu de Dios las escribe en nuestros corazones para nosotros poder vivir en ella, para que eso sea la realidad de nuestra vida. También vemos que nos da su Santo Espíritu por medio del cual le podemos conocer, le podemos glorificar. Hermanos, es glorioso que Dios viva en nuestras vidas. Él está en los cielos, pero Él vive en nosotros, se mueve en nosotros. El libro de los Hechos dice que en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Y el Espíritu de Dios va tomando también nuestro ser. Queremos que Cristo crezca en nuestras vidas para que cada vez más nuestra mente, nuestro corazón sean como los de Él. Que ese hombre nuevo que es Cristo en nuestras vidas crezca cada día más. Anhelamos eso, deseamos eso para conocerlo y para poder vivir en Él. Y lo tercero es que por medio de su propio sacrificio, Él nos ha limpiado y lavado para siempre de los pecados. Los ha echado al fondo del mar. ¿Cuántas veces pueden los hombres acordarse del pecado de algún creyente? Muchas veces. Pero ¿sabe qué es lo glorioso? Que Dios se olvidó de ellos. Dios se olvidó. Nuestro gran y poderoso Redentor se olvidó para siempre. Y le damos gracias. Y le damos gracias. Y en este nuevo pacto se entra, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él en los cielos intercediendo como nuestro sumo sacerdote y nos entra también en un pacto mucho más excelente, mucho más superior, glorioso Señor, en el cual podemos vivir nosotros también para Cristo. Por medio de su Espíritu, Él nos da poder para vivir para Él, para servirle, para entregarle nuestras vidas completamente, para poder vivir glorificando su obra de redención, cómo Él ha traído ese perdón, esa ser lavados completamente, amados hermanos. ¡Qué privilegio! Queremos predicar esas buenas nuevas, dar a conocer esas buenas nuevas por la grandeza de la obra del Señor en nuestras vidas. Así que le damos muchas gracias al Señor. Muchas gracias por todo lo que Él ha hecho, hace y continuará haciendo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Vamos a ir un momentito a Ezequiel 36. Aquí vamos a leer también del nuevo pacto. En Ezequiel 36, aquí también seguimos en el antiguo pacto, pero el Señor anunciando el nuevo. Qué importante, ¿verdad? Porque Dios todo lo tenía planificado en ese plan de salvación. Nada fue improvisado, nada lo hizo de un momento al otro. Él desde lo eterno lo tenía todo diseñado para nosotros, para nuestra salvación. Y aquí en Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 25, aquí estamos en el nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, qué precioso, porque esto que en el tiempo de Ezequiel
cientos de años antes que Jesús viniera, hoy en Él es una realidad en nuestra vida. Es una realidad. El Señor prometió esparcir agua limpia y ser limpiados de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Y eso es lo que ha hecho Jesús por medio de su sangre, por medio del perdón de pecados, por medio de su espíritu, su palabra nos ha limpiado, amados hermanos. Profundamente se ha llevado todo. Cuánta idolatría había en nuestra vida antes de venir al Señor. Cuánta inmundicia de tanta manera. Mas Dios viene y limpia todo. Su palabra es esa agua que nos lava continuamente. Hoy esa palabra nos limpia, nos lava, nos sigue lavando. Gloria al Señor, el nuevo pacto, un pacto precioso de amor, de misericordia, de poder. Dice el verso 26 que nos iba a dar un corazón nuevo. La ley tenía muchas reglas, muchas ordenanzas, mandamientos, pero no podía darnos una nueva vida. El Señor nos ha dado una nueva vida. Esa vida indestructible que lo levantó a Él es la que mora en nuestros corazones hoy. El mismo poder que lo resucitó a Él de los muertos es lo que mora hoy en nuestros corazones, amados hermanos. Cuánto tenemos que apreciar la vida de Dios en nosotros. Cuánto tenemos que apreciar lo que Él ha hecho y la participación nuestra en lo celestial por medio de lo que Él ha hecho en su Espíritu Santo hoy para conocerle, para aprender de Él, para seguirle, para servirle. Gloria al Señor, un corazón nuevo. La ley no podía hacer eso. El Señor lo ha hecho por medio de su muerte y resurrección. Ese corazón iba a ser puesto en nosotros, un espíritu nuevo. Gloria al Señor, su Santo Espíritu. Y iba a quitar el corazón de piedra. El Señor nos quita el corazón de piedra, hermanos. Ese corazón duro, insensible a todo. Él nos da un corazón sensible para Él. Dice que quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis... Él hace. Él hace. Y quiero ver una diferencia muy importante en esta noche. En la ley, el pueblo se comprometió a hacer, pero en el nuevo pacto, el Señor lo hace. Él pone ese nuevo espíritu, Él pone esa nueva vida, Él hace que andemos en sus estatutos, en sus leyes, en sus preceptos, y dice, y que lo pongamos por obra. Gloria al Señor por su obra eterna, poderosa, continua en nuestras vidas. Gloria al Señor. En la ley, el pueblo de Israel se comprometió a cumplir la ley y nunca pudo. Vamos a leerlo en Éxodo. En Éxodo, en el capítulo, déjenme decir, en el capítulo 19, en el verso 5. Aquí están en el monte Sinaí. Ahora van a hacer un pacto. Fue el antiguo pacto. El pacto con Moisés. Dice en el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Luego lo vuelven a repetir, que todo lo que Dios les dijo en la ley lo iban a cumplir. Y la pregunta es, ¿pudieron cumplirlo? No pudieron cumplirlo. Porque la ley era perfecta, era buena, eran todos los mandamientos, eran todas las ordenanzas del Señor, pero no había poder. No daba poder al corazón de las personas para poder cumplirlo. Al contrario, no lo pudieron cumplir. ¿Ve? La ley era buena, era perfecta, pero no ayudaba a la condición pecaminosa del hombre. La condición pecaminosa del hombre estaba ahí. Tenía que venir el tiempo de lo perfecto, de lo completo en Cristo Jesús. Él nos iba a dar un nuevo corazón. Su vida iba a venir a nosotros. Esa nueva naturaleza que es Cristo mismo iba a venir a nosotros. Y en esa nueva naturaleza estaba el poder para nosotros poder caminar en Cristo Jesús, caminar en Dios, la gracia abundante de Dios para poder ser transformados a Él y caminar en Él. Qué glorioso es el nuevo pacto, amados hermanos, en el cual hemos entrado por medio de la obra de la cruz, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor. Un mejor pacto basado en mejores promesas, en esas mejores promesas, su paz perfecta, su justicia en nuestros corazones, su misericordia día a día, su favor a nuestras vidas, su intercesión continua, perfecta, gloriosa desde los cielos a favor nuestro, el poder de su Santo Espíritu en nuestros corazones para poder nosotros vivir en Él, su gracia para poder caminar en sus caminos, para poder servirle, para poder amarle más. Señor, te damos gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias en esta noche. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, por todo lo que tú has hecho, haces y aún continuarás haciendo, bendito Dios. Gracias por tenerte en los cielos como nuestro sumo sacerdote, intercediendo continuamente a favor nuestro, Señor. Gracias por continuar tu obra eterna en nuestros corazones. Gracias por continuar todo lo que es tuyo en nuestras vidas, Señor. Nosotros lo queremos, lo anhelamos, lo deseamos. Que tú continúes, Señor. Que tú continúes, Señor. Y muchas gracias por hacernos participantes de este nuevo pacto. Oh Señor, queremos conocerlo en profundidad, queremos conocerlo para poder vivir en él más y más, para poder vivir más y más en tu gracia sobreabundante. Oh Señor, queremos conocer este pacto incondicional de tu amor, cada día más, vivir en él, así como nos llamas a hacerlo, Señor. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para poder vivir en ti, amado Jesús, para poder amarte y servirte como tú eres digno de ser amado y servido, precioso Señor. Gracias, Padre eterno, gracias.
Te pedimos, Señor, que tú continúes preparando nuestros corazones, que tú continúes obrando, Señor, que tú continúes abriendo nuestros ojos, dándonos luz sobre este poderoso nuevo pacto en el cual tú, Señor, nos has entrado, en el cual vivimos, en el cual somos, en el cual nos movemos. Oh Jesucristo, que tu luz abunde más y más para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En ti esperamos, Señor, y en ti confiamos, en tu nombre precioso. Amén.